hemos estado tratando de correlacionar la configuración y estructura neurocerebral, todo eso que hemos estado hablando, con la cuestión espiritual, que a la vez vamos a tener que ligarlo a la cuestión de la procreación. Ahí vamos poco a poco, ¿sí? Porque eran muchos elementos, pero finalmente le vamos a encontrar la forma. Bien, ahora, habíamos estado citando el ejemplo o las investigaciones muy puntuales, muy exactas del doctor Newberg, que ya lo mencionamos, y había yo mencionado algo acerca de lo que estos investigadores, como John Eccles y todo eso, se hicieron. En la página 26 habla algo de lo que ocurre con la cuestión espiritual, que es lo que también menciona el doctor Newberg. Al principio de la página 26 dice así: de hecho, algunas de las mismas regiones cerebrales involucradas en la experiencia pay de manzana, que ya tomamos como ejemplo, lo están también, fíjense, lo están también en las experiencias religiosas. Cuando la imagen de una cruz o de una Torá dispara una sensación de devoción religiosa, lo que sucede dentro del cerebro es que la región visual asociativa entra en acción interpretando y conectando lo que se observa con ciertas emociones y recuerdos. El individuo ha aprendido a vincular esas imágenes con esos sentimientos. Yo pregunto algo interesante. Esto que acabamos de mencionar, ¿podemos encontrarlo tal cual en el acontecimiento que se dio de la entrevista entre Satanás, Eva y Adán y posteriormente el Señor? Hay asociación de recuerdos en los primeros seres humanos que estuvieron sobre la tierra. Que hubiese una asociación en un recuerdo entre los protagonistas, la deidad, un hombre, una mujer y Satanás. De tal manera, esta asociación de circunstancias que se hubiese fijado en la genética de Adán y Eva y que posteriormente se fuese transmitiendo generacionalmente hasta el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Sí. Sí. Es decir, que la asociación espiritual que tenemos desde esos tiempos iniciales, todavía el ser humano lo tiene. Esto quiere decir que no es entonces una memoria no solamente individual, claro que es individual, por supuesto, pero que también es una memoria del colectivo, del todo ser humano. Por eso lo natural es que todo ser humano busque en lo espiritual una respuesta. Es lo normal que debe de haber. ¿Sí? Ahora imaginen ustedes una humanidad con este recuerdo de asociación visual y todo como dice que cuando, ¿se acuerdan cuando analizamos en la tentación que tuvo Eva? ¿Cómo es que haya entrado el estímulo? Por la vía auditiva, cuando oye a Satanás; por la vía óptica, cuando ve a la serpiente que se le está presentando, ¿sí? Con la vía táctil, cuando tiene que tocar el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal; y el gustativo, cuando lo prueba. El único que no entró en función allí para verse distorsionado fue el olfato. El olfato es el único sentido que salió intacto del huerto del Edén. ¿Por qué creen? Les voy a decir por qué fue. Y Dios sabía por qué. Porque, ¿se acuerdan que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios? Porque me temo que así como los sentidos de Eva fueron extraviados, ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así dice el versículo, ¿sí? Que es el temor que le fue revelado a Pablo. Bueno, pero ¿por qué no fue alterada la cuestión olfativa
en las tentaciones que tuvo el ser humano y haya permanecido en la misma y exacta función, tanto en el huerto del Edén como fuera del huerto del Edén. A ver, lo podemos comprobar. ¿Oiría Adán la voz de Dios? Sí. Fuera del huerto del Edén, ¿tuvo la habilidad de seguirlo oyendo? No. ¿Tuvo la habilidad de ver a Dios? Sí. En el huerto del Edén, sí. Pero después, ya no. ¿Tuvo la habilidad de tocar a Dios en el huerto del Edén y después ya no? Podría ser que sí, podría ser que no. Lo más probable es que no. Ya no tuvo esa habilidad. Pero podría haber sí recibido el abrazo y la cercanía y tener de alguna manera una sensación a través de lo creado. Y lo perdió. Y lo gustativo pues también, o sea, porque ya no pudo seguir probando el sabor del fruto del árbol de vida. Se olvidó ese recuerdo. Ya no lo hubo más. ¿A qué sabía el fruto del árbol de vida? Se dan cuenta y nada más quedó el del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Pero ¿qué dice del olfato? No dice nada en el huerto del Edén. ¿Por qué no dice nada? Porque el Señor dejó intacto la sensación del olfato para que cuando después vinieran los ordenamientos en la ley de Moisés, de que en los cultos, en la relación y la comunión con Él, y se quemara la carne, el olor de la carne quemada, que percibía el sacerdote, supiera al oler, ya está la carne quemada. Ya se quemaron las grosuras del intestino del animal. Y esto es olor fragante para el Señor. Y el sacerdote lo sabía. Y sabía que ese olor a carne quemada llegaba a la nariz de Dios. O sea, el Señor percibía que la carne estaba quemada. ¿Está bien? Y eso es lo que buscaba el Señor con los sacrificios de la carne. ¿Qué pasó hoy en Cristo? Que cuando nosotros estamos en los momentos de adoración, en comunión íntima con el Señor, ahí es cuando nuestra carne quemada, las obras de la carne, tienen que quemarse. Y el olor que se desprende y que huele el Señor es olor fragante y es olor de Cristo que llega al Señor en nosotros porque hemos quemado las obras de la carne. ¿Sí? Por eso se dejó intacto el olfato, para que se uniera a lo espiritual. ¿Está bien? El único sentido que quedó intacto. ¿Bien? Ese fue extra, fue un plus. Fue un plus. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo está tan relacionada la cuestión sensitiva y sensorial con la cuestión espiritual? Y ya vamos llegando a qué es lo que nosotros queremos llegar con esto. Bien, dice, seguimos leyendo y estábamos leyendo del Torah y todo eso, que hay una cuestión asociativa. Ahora, las visiones que surgen durante la oración o los rituales son también generadas en el área de asociación del cerebro, se comprobó. La estimulación eléctrica de los lóbulos temporales, los que están aquí de lado, acá a los lados, arriba a los lados, los cuales se agrupan a los lados de la cabeza y hospedan los circuitos que son los responsables del lenguaje, del pensamiento conceptual, y las asociaciones producen las visiones. Ese es el área donde trabaja el Señor para dar visiones. ¿Como a quién se acuerdan en la Biblia? Jacob. A Jacob, cuando vio la escalera. Que esa es otra forma de entender el funcionamiento espiritual del cerebro humano, aquí abajo, con las esferas celestiales, ¿sí? Esa es una manera de entenderlo también, que estaba viendo un mensaje, porque Jacob dice que recostó su cabeza en una cama que hizo de piedra, y recostó su cabeza sobre una piedra, y entendiendo, a lo mejor estoy espiritualizando un poco los conceptos, pero se vale, tiene su validez.
el reposo del hombre, el reposo de la cabeza como hombre es sobre la roca, que es Cristo, para que podamos tener esa comunión y esa unidad con lo espiritual, que está en las esferas celestiales. ¿Sí? Es una manera de interpretar el sueño de Jacob, pero muy bueno, ¿no? Está muy bueno, bien. Ahora, seguimos, dice, las visiones que surgen durante la oración o los rituales son también, bueno, generados, se ha comprobado y todo eso. Bueno, abajo dice, sin embargo, hasta la gente que se describe a sí misma como no espiritual, que les decía yo hace rato, puede llegar a ser conmovida por ceremonias religiosas y liturgias. He aquí el poder del ritual. Sonidos de tambores, danzas, encantamientos, etc. Todas estas manifestaciones del misticismo y espiritualidad implican la concentración de la atención en una sola fuente de estimulación sensorial. Asimismo, estos eventos evocan poderosas respuestas emocionales. Esta combinación, atención enfocada, excluyendo otros estímulos sensoriales, y respuestas emocionales muy intensas es clave, ya que manda varios sistemas cerebrales a una actividad muy intensa, tal como lo hace la sensación de miedo intenso. Cuando esto sucede, explica Newberg, una de las estructuras cerebrales encargadas de mantener el equilibrio es el hipocampo, que así se llama una región, una estructura en el centro del cerebro, ¿sí? En la parte interna, al medio, está el hipocampo, así se llama. Bueno, activa los frenos, inhibe el flujo de señales entre las neuronas como un agente de tránsito, evitando que entren más autos, por ejemplo, a una avenida afectada por congestión vehicular. O sea que establece los límites. ¿Por qué? Porque si no fuese así, nos desfasaríamos de la realidad y ya no podríamos correlacionar la realidad con lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen una alteración psicológica, psiquiátrica, que es llamado o reconocido como el síndrome religioso? ¿Sí? Es decir, personas que son sumamente religiosas, que ya están muy cerca de una actividad esquizoide o esquizofrénica, que oyen voces, que Dios le habla y que quién sabe qué. Ustedes lo han visto, ¿no? Y en caso que ya sea enfermedad, cuando hay violencia, pueden llegar a decir, es que Dios me dijo que lo matara, el diablo me dijo que lo matara. Entonces, ¿qué es lo que frena eso? El hipocampo. Y el hipocampo, que a veces puede tener un pequeño tumor o una mala formación, puede provocar eso en una persona, ¿sí? Con una alteración psiquiátrica, que los psiquiatras pueden detectar. ¿Sí? Es el delirio místico. O el delirio místico, que es un previo a la cuestión de religiosidad exacerbada y fuera de la realidad. ¿Sí? Bueno. Dice, a continuación, bueno, está la fotografía de la actividad cerebral que mencionó el doctor Newberg. Bueno, aquí nada más viene más de lo que ocurre, un poco más de lo que ya habíamos mencionado, cómo se obtienen estas imágenes. Y en la página 28 dice, el punto diametral es que al delimitar el área cerebral que se iluminen los estados profundos de meditación que se emiten positrones, que son los que se marcan, estos deben ser los neurotransmisores específicos producidos por la actividad neuronal. La interconexión entre otras áreas del sistema límbico, que es el área de las emociones también, se hace evidente, ya que en los momentos de profunda meditación es usual la presencia de diversos estados emocionales en los individuos bajo la acción de los neurotransmisores propios de tales estados de conciencia. Hasta aquí debemos hacernos un planteamiento interesante. Encontramos en la Biblia, que es un documento histórico y considerado con un alto contenido espiritual, evidencias conductuales de los personajes con actividad de los lóbulos prefrontales en tiempos de profunda meditación o comunión con Dios, y además de que ocurriera, y esto es lo que nos interesa, el diálogo madre-hijo antes de la concepción y durante la gestación del mismo. Aquí hay un cuadrito que dice, hasta aquí se deberá hacer el ensayo, pero esto es para los alumnos en línea, no es para ustedes, ¿sí? Este es para ellos. Bueno, vamos a ver, ahora sí, ya con todo esto técnico, todo lo que he explicado, ahora vamos a unirlo a lo que es nuestro módulo, lo que ocurre en la procreación. Ya di algunos datos, ¿se acuerdan? El diálogo molecular.
¿Cuándo se da el diálogo molecular? Cuando ya está fecundado el óvulo y va descendiendo, como de la vestidura de Aarón, que va hacia abajo, ¿sí? Así, para relacionar el hijo con la madre, tal como está descrito en este salmo, ¿sí? Es la misma descripción, como que ya había una anticipación de algo que se iba a descubrir. ¿Está bien? Bueno, aquí dice, la Biblia tiene algo que decir, y aquí hablamos acerca de un personaje. ¿De quién? Del profeta Samuel, que se sitúa en el año 1050 al 950 antes de Cristo. Todo lo que podemos nosotros leer del profeta Samuel es sumamente interesante. Hay un previo que quiero mencionarles que no está aquí, porque cuando esto fue hecho todavía no teníamos ese dato, pero se los menciono. Inclusive y fue por una cuestión errónea que yo haya subido un borrador en lugar del definitivo. Me excuso decirlo porque tiene cuestiones de redacción que a lo mejor algunos ya encontraron, ¿sí? Pero se está corrigiendo y probablemente sí les demos después en electrónico ya el corregido, ¿sí? Ya el definitivo. Bueno, hay algo interesante que ocurre y quiero que si traen su Biblia y si no la leemos en el Salmo 139, como la mayoría ya usa su celular, y yo soy del tiempo antiguo, yo traigo mi Biblia. Somos todavía de los de papel y tinta. Hay algo aquí muy interesante que ocurre en el Salmo 139. Fíjense cómo, y vamos a trasladarnos imaginariamente al momento de la concepción, al momento de que es concebido un ser humano, ¿sí? Dice el Salmo 139, 11, y vayamos encontrando la relación. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Qué está describiendo el Salmo de David? Que hay una oscuridad total. Pregunto, en el caso de la ovulación o de la concepción, ¿hay una oscuridad total? ¿Podemos encontrar que hay una relación? Sí, sí es posible que sí. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, tú has hecho algo, Señor, que aunque estoy rodeado de tinieblas, me va a encontrar y me va a guiar para llevarme a algún lado. ¿Se acuerdan que les mencioné que se ha descubierto que entre lo que segrega el óvulo recién liberado y los espermatozoides, que es una cuestión química, detectan cuando se pueden encontrar? Es esa mano que dice aquí, que Dios diseñó. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice después, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? Que no tiene relación con que estén fenómenos físicos conocidos para lo que va y está a punto de acontecer. Lo que está diciendo aquí, y tuvo la revelación David, que lo que está a punto de ocurrir es algo totalmente espiritual y que no tiene que ver con algo material, o sea, físico, algo tangible, sino que está a punto de revelar algo totalmente espiritual. ¿Sí? Vamos a ver qué es. Seguimos. Y ahí nos ubica, en el versículo 13, ya nos ubica. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ah, perfecto. ¿De qué está hablando? ¿Esto es la concepción? Sí, está hablando de la concepción. O sea, con el antecedente que ya nos había dado de que las tinieblas y todo, ok, es un lugar oscuro. Y es un lugar a donde yo voy a ser guiado. Y es un lugar que no tiene que ver con los acontecimientos físicos. Es algo que va a ser algo totalmente espiritual. ¿Está bien? Y nos ubica en el momento de la concepción.
Bien, sigue la lectura. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ok, hasta este punto, lo que David nos está diciendo es que hasta este punto, ¿se acuerdan de que dijimos cuáles son los componentes del alma? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles eran? Exactamente. O sea, que aquí podrían estar en función la inteligencia humana, las emociones humanas y probablemente la voluntad. ¿Sí? Pero está de por medio aquí y vemos que ya está en juego o en acción, interacción, la voluntad también de Dios. ¿Sí? Y dice, te alabo porque, Señor, esto que está a punto de suceder y que va a ser algo espiritual y que mi inteligencia, mis emociones y mi voluntad están a punto de presenciar. ¿Qué cosa es lo que se va a presenciar? Sigue diciendo el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Ok, pongamos, dentro de las trompas uterinas, no tiene ningún problema que así sea, porque eso es lo que sucede, es la verdad presente. ¿Está bien? Bueno, dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Se acuerdan que les dije qué le pasa allá al futuro ser, futuro embrión en evolución? ¿A dónde? ¿Qué le pasa cuando llega al endometrio? Se fija sumergido en el moco nutritivo del endometrio, ¿sí? Y es lo que pasa aquí. Ok, ya nos ubica que está dentro del útero materno, dentro de ese mar de moco nutritivo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien, sigue después diciendo, y aquí viene el acontecimiento. Aquí es donde viene lo fuerte. El versículo 16 dice, mi embrión, en ese momento, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si ya está hablando de que mi cuerpo estaba siendo sumergido y entretejido, si el alma ya está allí presenciando este acontecimiento, ¿qué es lo único que queda ahí porque funcione? Del ser, el espíritu. Y dice, y mis ojos vieron mi embrión, vieron tus ojos. ¿Cómo es que un embrión pueda ver los ojos de Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la etapa embrionaria se da un acontecimiento espiritual de que es el momento en el que el Señor le pone espíritu al hombre. Desde esta etapa, desde la etapa en que estamos siendo sumergidos en el endometrio de nuestra madre. ¿Cómo? Ahí es donde nos es puesto el espíritu. ¿A dónde, perdón? Cuando estamos siendo sumergidos en el endometrio de nuestra madre. El endometrio es la capa de moco nutritivo dentro del útero. Donde se fija. La donde se fija. Así es. A partir de ese momento ya empieza la activación espiritual. Porque el ver los ojos de Dios es una actividad espiritual. Adelante, adelante. ¿Van a seguir bien? Sí. Perfecto. Bienvenidos. Es una actividad espiritual. Es el encuentro personal entre todo hombre y mujer que tiene con Dios. Es decir, ningún hombre, ninguna mujer que llegue ante la presencia de Dios en el día del juicio pueda reprocharle al Señor y decirle, yo nunca te vi ni nunca te conocí. No, intelectualmente tal vez, por falta de conocimiento, ignorancia, etc. Pero de que todo ser humano
tuvo un encuentro personal con Dios, ocurrió en ese momento. Y no puede negarlo nadie. Es decir, yo te puse espíritu en ese momento. Pero es que yo no era consciente, no, es que tu alma lo sabía muy bien, pero todavía no lo entendías y tenías que procesarlo. No, pero ¿hasta cómo? ¿Cuándo? Desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Y cómo? Porque yo puse la forma como ibas a ser guiado para recibir mi presencia desde el vientre de tu madre. ¿Sí? Lo estamos apenas Ahora la entendiendo. ciencia eso no lo sabe entonces. No. Porque si dicen que se puede abortar también. Claro, o lo saben pero lo niegan, porque es política. ¿Sí? Porque es política. Entonces, bueno, y fíjense cómo dice en el 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y bueno, ahí la admiración enorme de David. Que David no tuvo tal vez la revelación completa, pero la dejó plasmada para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso del embrión? Bueno, y lo vamos a estudiar en el caso de Samuel el profeta, porque ahí está descrito puntualmente, con extraordinaria exactitud, esto que comento. ¿Sí? Yo les había mencionado que la placenta es una verdadera barrera. Es una barrera natural que facilita o no el paso de sustancias químicas, de moléculas, nutrientes, oxígeno, toda una serie de cosas, y evita el paso de otras sustancias, ¿sí? Evita el paso hasta cierto punto de bacterias, limitadamente, virus no, si pasan, tiene sus limitaciones, pero es una barrera natural, ¿sí? Se llama la barrera fetoplacentaria. Esta barrera es una defensa para el bebé, que tampoco permite el contacto de sangre con sangre, ¿sí? Eso hace que el bebé in útero sea un cuerpo independiente del cuerpo materno. Entonces ese argumento que dice, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, sí, tiene derecho sobre su cuerpo, pero no en otro, porque es ajeno al de ella. Que esté dentro de la mujer es una cosa, pero es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Y la mujer, entonces, que tienen ese tipo de conceptos, ¿qué cuerpo está defendiendo y qué cuerpo está destruyendo? Porque son dos cuerpos y está probadísimo. ¿Me explico? Ahora bien, las sustancias químicas atraviesan la barrera placentaria, es necesario. ¿Cuáles son las sustancias químicas que pasan con una increíble facilidad porque hacen su labor? Todas las sustancias químicas que atraviesan la barrera fetoplacentaria tienen una función que es activar los órganos del embrioncito, ¿sí? Porque el embrión, cuando está en pleno desarrollo, ya tiene todos sus órganos en él, que están compactados, que están todavía digamos por unirse, es cierto, pero de que ya están, ya están. A ningún embrión después de repente algún día le llegará lo que van a ser el hígado, o algún día le llegará lo que van a ser los ojos. No, es que ya está todo allí. Lo único es que se está organizando, se está estructurando, y lo que estimula a que se vayan formando cada estructura, cada es lo que la mamá le aporta, aparte de la información genética. Si por ejemplo la mamá come algo dulce, glucosa, pasa la barrera fetoplacentaria que la atraviesa y llega a la formación incipiente del páncreas del bebito, del embrioncito, llega y la glucosa estimula el páncreas del bebé en formación y su páncreas empieza a funcionar, ¿sí? Y así todos y cada uno de los elementos químicos que mamá tiene.
y activa. Los neurotransmisores que vienen del cerebro no son la excepción. También van a activar las zonas, y como son tan específicos, como están tan codificados, que la insulina, por ejemplo, estimula el páncreas, pero no estimula otra cosa. Algunas cosas sí, pero mayormente está especializado con el páncreas. Así como los corticoides, el cortisol y todo, bueno, toda una serie de neuroquímicos y de químicos en general que estimulan esos órganos. Hay algo interesante que fue lo que descubrió el doctor Newberg y sus colaboradores. Las zonas cerebrales que se activan en los momentos espirituales forman ciertas sustancias químicas exclusivas que solamente se forman en estas áreas. Entonces, en una mamá que está orando y que tiene esa profunda meditación, que están activadas estas áreas y que segrega todas estas sustancias químicas que circulan por todo su cuerpo, como para que se vea transportada fuera del tiempo y del espacio, profundamente, en un éxtasis. Pero dentro de ella está un pequeño ser que también tiene células, tiene neuronas, que necesitan ser activados. ¿Quién creen que le va a activar esas áreas? La mamá. O sea, que una mamá que ora y medita cuando esté embarazada va a estimular esas áreas neuronales de su bebé. Ahora, como es una pequeña cositita, chiquitita, y la mamá tiene un cerebrote, ¿sí? Comparado al cerebrito del embrioncito, la dosis que le inyecta, ¿de qué tamaño será? Enorme. Hiperestimulado, ¿sí? Que cubre totalmente las áreas neuronales del bebé por nacer, para que al ser estimulado pueda tener la misma respuesta, pero en la mamá pueda ser consciente, pero en el bebé no. En el bebé todavía hay ciertos procesos a los cuales debe llegar el desarrollo propio de cada bebé. ¿Me explico? Pero eso queda en el bebé, no se puede estimular. Hablamos de las memorias, ¿se acuerdan? De las memorias asociativas. ¿Ok? Entonces quiere decir que si la mamá, por la memoria asociativa, tiene una muy fuerte experiencia espiritual, y si esta es con el único Dios verdadero, queda implícita en la memoria química, en la memoria asociativa que le lleva a la mamá a su hijo, y queda impresa en el bebé. Por algo escribió David esto. ¿Por qué él escribió? Porque estaría él teniendo la revelación de una asociación, de una memoria asociativa, de una actividad altamente espiritual que vino y provino de sus antepasados. ¿Sí? ¿Y lo mismo ocurrirá con nosotros? Sí. ¿Y lo mismo podemos lograr y procurar que ocurra con nuestros hijos? Sí. Pero vamos a la cuestión. A ver, doctor. ¿En dónde dice? En la Biblia. ¿En dónde está eso? Cuando habla de las generaciones. Vamos a encontrarlo. Ahí vamos. Sí. Para esa actividad espiritual, Sí. a la vez, entiendo yo, tiene que ser placentera para la madre. ¿Tiene No puede que serlo? Claro. Para que vayan las dos instrucciones juntas. Ahí, miren, ya tenemos que, toda esta información que yo les di en la sesión anterior, todo eso que yo les di, tenemos que encontrarlo en la Escritura, en la Biblia. Para simplemente decir, sí, la Biblia tiene la autoridad, porque ahí está la revelación. ¿Sí?
¿Alguna duda? Pregunta. A Eso ver. también se ve en la música, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, a mí me pasaba con mi hijo mayor que en el paraíso escuché mucho una canción, un CD, y después si yo iba, por ejemplo, en el auto manejando y venía llorando, empezaba a cantarle la canción y se calmaba. Sí. Miren, hay una historia real, una anécdota real, en esto de toda la neurología y todo, hay anécdotas, ¿no? En el ámbito científico. Y hay una muy interesante de una mamá que era compositora de piano. Y ella compuso una pieza musical de piano, en una obra, de un concierto que ella iba a presentar. Lo estuvo componiendo, lo hizo en todo, y ella lo tocaba con mucha frecuencia porque ensayaba. Pero se embarazó, tuvo su embarazo y nunca presentó su obra. Pero ella lo tocaba y lo ensayaba, embarazada y todo. Nació su niña, fue una niña. La niña creció y tenía mucha habilidad para tocar el piano, mucha habilidad. Y la niña empezó a tocar el piano. Y algún día la mamá escuchó que la niña estaba tocando su obra y nunca se la había enseñado. Ella ya había dejado eso atrás, ¿no? Cuando ella escucha que estaba tocando la misma música, le pregunta a su hija: ¿dónde escuchaste eso? No, mamá, yo lo hice. Salió de mí, yo lo compuse. Y era su obra de ella. ¿Sí? Esa fue una anécdota muy científica de la memoria asociativa, en el caso de la música. Y no es mucho menos la actividad espiritual. También ocurre. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver. Tenemos que encontrar todas estas evidencias. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, y de todo esto que yo les dije, vamos a ver si vamos encontrando estas en nuestra asociación, ¿sí? Ahora nosotros vamos a hacer una cuestión asociativa, ¿está bien? Dice capítulo 1 del primer libro de Samuel. Hubo un varón, tenemos que leerlo casi versículo por versículo, pero tenemos tiempo. Dice versículo 1: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, porque era la usanza de ese tiempo. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ok, aquí nos encontramos un caso de esterilidad y un caso de prolijidad en los hijos, o sea, de fertilidad acentuada. Bueno, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Está bien? Ahora, aquí encontramos ya que está involucrada una actividad espiritual. Sí. Y que pues si hubiera dicho, iba a su equipo de fútbol, bueno, pues sería una actividad deportiva. Pero por decir que iba y había tipos de adoración, nos está hablando de que haya algo espiritual acá. ¿Sí? Y va a hablar de algo espiritual acá. Dice después: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Para qué? Para los sacrificios. Es decir, para que tuvieran una actividad espiritual. ¿Ok? Dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Ok? Aquí se lo atribuían a algo espiritual, que no podía tener hijos. Dice: así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entendemos. ¿Cuál era el estado espiritual? Más bien, no espiritual, emocional de Ana. Tristeza y anorexia, ¿no? O sea, falta de hambre. Es decir,
¿creen ustedes que estaba en un estado depresivo? Puede ser, sí. Claro, obviamente que sí, por eso lloraba. ¿Por qué era su estado emocional alterado? Por la falta de Dios. Y que además la hacía enojar Penina. Sí, la hacía enojar, se burlaba de ella. Pues era un estado emocional muy alterado en ella, en Ana. Bueno, dice después el 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón, oh tu espíritu? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, porque él estaba apelando al amor marital, pero el amor maternal, el amor filial no estaba presente, ni iba a estar, porque ¿qué diálogo molecular se había dado? Y ya me entienden lo que les estoy diciendo, no se había dado, era otro tipo de estímulo, ¿sí? Por eso, bueno, pobre Elcana, él trataba de consolar a su mujercita, pero bueno. El 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, es decir, estaba dentro del templo, ¿está bien? Dice, ella, Ana, con amargura de alma, fíjense, con amargura, ¿cómo era su estado? No es su estado espiritual, su estado emocional, pero dice, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, que una circunstancia altamente emocional y negativa está conjuntándose con una actividad totalmente espiritual, ¿sí? Y está orando. Dice, e hizo voto diciendo, esto es lo que ella dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué actividad neuronal tenía esta Ana allí? ¿Qué estaba funcionando en ella? No, regresemos a lo que vimos. Exactamente. Están activados sus lóbulos frontales, prefrontales y temporales. ¿Sí? Está activado. Es decir, está segregando los neurotransmisores propios de la meditación y de la oración. Están circulando en ella, pero no estaba embarazada, pero están circulando, pero estaban mezclados con la frustración, con emociones negativas, ¿sí? Y bueno, ahí seguimos. Estamos entendiendo la situación de Ana. Dice el 12: mientras ella oraba largamente delante del Señor, bueno, Elí estaba observando la boca de Ana, de ella, pero Ana hablaba en su corazón, en su espíritu, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Se acuerdan que dijimos que se pierde la ubicación de tiempo y espacio? Pues estaba en ese estado de profundidad. O sea, lo que describe Newber en sus estudios, ¿sí? Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Falta de discernimiento de un sacerdote, pero bueno. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Aquí lo que ya está vinculando Ana es su estado emocional con un estado de tipo espiritual, ¿sí? Parece que nos está dando ya la respuesta anticipada a nosotros o al doctor Newber. Los estados emocionales se unen a lo espiritual, ¿sí? Y lo está diciendo. Bueno, qué bueno está eso, ¿no? De que se unan nuestros estados emocionales con lo espiritual, ¿o no? Sí.
¿Cómo estaba ella? En su espíritu. Afligida. Ahí lo leímos. Atribulada. ¿Y su alma? Con amargura. Ahora, nosotros entonces, que tenemos la misma hechura y las mismas estructuras cerebrales, ¿podemos estar delante del Señor en esa condición? ¿O nada más cuando estamos muy santitos? Cuando estamos muy bien. ¿O podemos ir o estar en su presencia en esas situaciones? Claro. Por supuesto que sí. ¿Por qué podemos? Porque así nos hizo el Señor. Simplemente porque es su diseño. Nada más. Entonces no tenemos problema. Y ahí no se cumple también cuando dice que en la oscuridad Claro. entendemos y de ahí Dios nos saca también. Sí, vamos a verlo. Y todas esas cosas que... Vamos ahí. Sigamos leyendo. Dice, dice 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Se está confesando con este sacerdote. Elí respondió y dijo, ve paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, está bien, de la boca de un sacerdote. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Algo pasó, que la declaración del sacerdote, que fue una declaración, si bien fue verbal, pero fue una declaración dentro del ámbito de lo espiritual. ¿Se acuerdan que les dije el poder que tiene la lengua y los pensamientos como para que puedan modificar las moléculas del agua? Que eso es lo que habíamos puesto de ejemplo que se descubrió. Bueno, esta declaración con un hombre en ese momento de una autoridad puesta por Dios, que estuviera bien o mal, eso era lo de menos, pero él estaba en un lugar puesto por Dios. Esa declaración tuvo que haber hecho un efecto en Ana, en su economía física. Dice después, 19. ¿Cómo consideran ustedes que haya sido la situación de Ana posterior a este tiempo de oración, de profunda meditación y del embarazo? ¿Cómo sería su estado emocional de ella? ¿Cambió? Totalmente. En un estado de profunda meditación y oración, ¿sí? Pregunto, ¿creen ustedes que se haya procesado y transmitido al embrioncito Samuel todos los neurotransmisores que segregaba su mamá? ¿Estimularía las áreas cerebrales propias de la espiritualidad a su bebito, al cerebrito de su bebito? Pero tenía que haber un proceso posterior. Si bien los neurotransmisores de la espiritualidad tocan las áreas neuronales de los bebés en el útero, todavía eso tiene un proceso que tiene que darse después del nacimiento. Antes del nacimiento, durante la gestación y después del nacimiento. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos ido mencionando. Fíjense, vamos a ver. La memoria asociativa entró en función antes del embarazo de Ana, sí, en el mismo momento de la concepción. ¿Cuál era la memoria asociativa? El recuerdo de la oración del sacerdote Elí. ¿Ok? Como ya vimos, todas esas son funciones bioquímicas cerebrales. Cuando estaba el estímulo intenso, fuerte de las endorfinas, del placer, en el momento de la concepción de Ana, en el momento de tener la relación íntima con su esposo, y viene esa asociación, esa memoria asociativa, que no se había dado sino hasta que oró el sacerdote, porque ahí fue donde se insertó en la memoria de Ana la declaración de Elí. En esa memoria asociativa, en el momento de la relación íntima,
en la segregación de las endorfinas, de la relación sexual, que ya la analizamos en el módulo anterior. Viene en ella la mezcla emocional del placer, de la relación sexual, con la memoria asociativa de las declaraciones espirituales. Se unen, se conjuntan, se activan las áreas espirituales por haber sido un acontecimiento espiritual con lo emocional de la relación íntima, y eso va a preparar el momento de la concepción de Samuel. Es decir, el óvulo de Ana, que ya se produjo, va a ser invadido, estimulado por los neurotransmisores de Ana, y ya va el mensaje ahí, ya va el mensaje, ¿sí? Bioquímico. Llega el espermatozoide de Elcana, que puso su parte porque la amaba a pesar de que era estéril. Él la podía haber repudiado, fuera, porque dice para los hebreos que la mujer estéril era producto de una maldición divina, y toda mujer hebrea que no se embarazaba era repudiada, desechada, echada fuera. Pero Elcana decidió enfrentar el estigma de ser señalado, y no la desechó. Y eso es el mérito de Elcana, que es mucho para la época, para la cultura, era mucho. Un hombre piadoso. Era un hombre piadoso, ¿sí? Que iba a adorar, y que si bien llevaba todas sus generaciones ahí, que bueno, eran sus hijos de Penina y de Ana nada más. Entonces todo está correlacionado, ¿se dan cuenta? Entonces cuando Ana es embarazada, y cuando se entera que está embarazada, empieza a haber una actividad y díganme si no, con el ánimo que empieza a tener Ana en su embarazo, con ese estado emocional que después tiene, ¿qué le estaría enviando al embrioncito Samuel? Fum, 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 inundándolo, lo estaba preparando. Literalmente lo estaba preparando, ¿sí? Vamos a ver en la sesión, que no esta que viene, sino hasta la otra, cómo es el posterior desarrollo inmediato del bebé, que ha sido preparado neuroquímicamente por la madre en su gestación para que sus zonas espirituales, cerebrales se activen, ¿sí? Pero eso lo veremos la próxima sesión. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Muy bien. Dios los bendiga, Dios los bendiga.